Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Acuérdense que estamos hablando sobre los ingredientes de la fe. Ingredientes de la fe. ¿Por qué este mensaje Dios puso en mi corazón? Sencillamente porque a veces los cristianos pensamos que nuestra fe ya está completa. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. Tú dices, yo creo en Dios, pero eso no es así. Hay 7 ingredientes que estamos estudiando que debe tener tu fe. Cuando tú tengas esos 7 ingredientes, tú tendrás una fe perfecta. Ojo, no estoy diciendo que tú serás perfecto, estoy diciendo que tendrás una fe perfecta. El problema de muchos cristianos, porque un día están en el mundo, otro día están en la iglesia, porque ayer estuvieron en el concierto de Chino y Nacho y porque ahora están buscando o queriendo callar su conciencia en la iglesia, porque no tienen una fe estable. Porque el cristiano cuando se queda sin trabajo se olvida de Dios y reniega de Dios. Porque el cristiano cuando está enfermo dice Dios se olvidó de mí. Porque su fe es pobre. Una fe pobre igual a ¿qué? A un cristiano inestable. Una fe pobre es un cristiano como un carrusel. Un día está arriba, otro día está abajo. Nunca va a llegar a conocer a Dios. El propósito de Dios es que nuestra fe crezca, sea perfeccionada. El mismo Pablo empieza diciendo, miserable de mí, queriendo hacer lo bueno, no puedo hacer lo bueno si no hago lo malo. Pero después el mismo Pablo dice, yo ya he muerto con Cristo y estoy con Él juntamente crucificado, estoy listo para ir al reino de los cielos. ¿Qué pasó con Pablo? Su fe fue perfeccionada. Es lo que debe pasar con cada uno de ustedes. Ayer conversaba con una hermana y le digo, ¿cuántos años lleva en la iglesia? 20 años me dijo, 20 años llevo en la iglesia. ¿Y usted sabe para qué Dios le ha llamado? Me dijo, no sé para qué Dios me ha llamado. Sé para qué me llamó el pastor, me dijo que haga esto, pero ahora ya me sacaron de ahí, ahora no está haciendo nada. Entonces le dije, usted no sabe para qué Dios le llamó, tiene 20 años y no sabe cuál es su función en el reino de los cielos. Eso es triste. Le pregunté, ¿cuántos años le costó a Jesús preparar a sus discípulos? ¿Cuántos años? 3. Cuerpo, alma y espíritu. 3 años. Y en 3 años estuvieron listos ¿para qué? Para llevar a cabo la obra. Nosotros no podemos pasar 5, 10, 15 años y no saber para qué Dios nos llamó. Eso es ineficaz, es una fe ineficaz, es una fe pobre, es una fe inestable. Nada saco yo teniendo la gente llena, la iglesia llena de gente que no sabe para qué Dios les llamó. No se saca nada. Jesús prefirió, dijo a los 5,000, si quieren irse, váyanse, pero se quedó con los 12 y dijo, con estos 12 voy a trabajar. Y les dijo, ustedes tienen que ser perfeccionados su fe. Entonces desde ahí empezó, ¿sí? Para todo el mundo, ¿sí? Bien, vamos a hacer rapidito el recuento. ¿En qué se fundamenta la fe del cristiano? En las promesas de Dios. Por eso es importante que el cristiano sepa las promesas que Dios ha dado a su iglesia, a su pueblo, porque un pueblo que no sabe lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha prometido, es un pueblo que puede ser hoy día llevado para aquí, otro día para allá, como las olas del mar. No, yo estoy esperando la venida de mi Señor, dice un cristiano. Yo estoy esperando, yo sé que Él va a venir, yo me voy a ir con Él y voy a ir a las bodas del Cordero. Amén, esa es una promesa de Él. Pero el cristiano que no sabe, le dicen, ¿sabe qué? Cristo ya no va a venir, entonces tú tienes que reinar en la tierra, que es el reino ahora. Entonces el cristiano dice, wow, eso sí me gusta. ¿Es bíblico o no es bíblico? No es bíblico. ¿Por qué pasa eso y por qué el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento, verdad? ¿Pero conocimiento de qué? De las promesas de Dios. Y vamos a ver adelante más de qué más le falta al pueblo saber para que el pueblo no sea llevado cautivo. Entonces nosotros entendemos, por eso es necesario, y si yo, como les decía, si ahorita yo me pongo a preguntarles 5 promesas de Dios a cada uno, como las veces anteriores, encuentro que hay cristianos que no conocen las promesas de Dios. Encuentro que hay cristianos que no saben ni 2 promesas de Dios.
De la Biblia me refiero, ¿no es cierto? Es por eso necesario conocer la palabra. ¿Qué hubiera sido del cristiano si Dios no hubiera dejado sus promesas? ¿Qué sería del cristiano si Dios no hubiera dejado sus promesas a través de su palabra? El cristiano no sabría qué esperar. El cristiano no sabría a dónde ir, qué hacer, cómo hacer. Son las promesas que Cristo dejó, que Dios dejó, lo que al cristiano le hacen mantener esperando el cumplimiento de esas promesas. Entonces, ¿tu fe en dónde se fundamenta? En Dios, pero en sus promesas. Y cuando tú estés en pruebas, en dificultades, tú digas, no, Dios nunca me ha desamparado, Dios no me va a desamparar, el justo nunca pasará hambre, ni su descendencia mendigará pan, entonces yo voy a estar tranquilo, voy a estar firme, y no me voy a ir al mundo, no me voy a detener, sino que voy a seguir. ¿Amén? El justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja jamás cae. Jamás será avergonzado. Cuando tú adoras a Dios es importante que tú pronuncies sus promesas. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Vamos a empezar. 7 ingredientes de la fe. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, vamos a enumerar, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Son 7 ingredientes. El número 7 en la Biblia, ¿qué significa? Perfección. Por eso les hablo de una fe perfecta, ¿sí? Porque el número 7 en la Biblia significa perfección. Es la numerología bíblica. Segundo ingrediente, conocimiento. Viene de la palabra del griego gnosis, conocimiento. Pero no confundan, no se vayan a pensar que es de una secta llamada los gnósticos o los gnósticos. No tiene nada que ver con ellos. No tiene nada que ver con la meditación. Este tipo de conocimiento tiene que ver con otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre las sectas como el gnosticismo, la meditación y otras sectas más que hay? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y el cristianismo? ¿Han escuchado ustedes decir que todos los caminos conducen a Dios? Eso es mentira. Porque, por ejemplo, la secta del gnosticismo, ¿en qué se basa? En que tú busques dentro de ti, ¿para qué? Para que te encuentres a ti mismo y para que encuentres el Dios que hay en ti. Para que tú te descubras a ti mismo y descubras lo que tú puedes hacer con el poder de tu mente. Que tú vayas evolucionando hasta llegar a ser un Dios. Eso dice el gnosticismo terrenal aquí en la tierra. La secta del gnosticismo. El cristianismo es muy diferente. El cristianismo no busca dentro de sí porque sabe que dentro de sí lo único que hay es pecado, oscuridad, maldad. El cristianismo busca algo externo, algo que trasciende este mundo. Busca algo externo y sabe que eso externo le va a dar la libertad a la ley del pecado que obra en él. ¿Cuál es ese externo? A través de Cristo y a través del poder de su Espíritu Santo. Algunas de las sectas buscan en sí mismo. El cristiano busca a los cielos. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El salmista David no dijo, me voy a poner a meditar para que el socorro venga de mí mismo, voy a buscar en mí el socorro. No. Entonces, este conocimiento, lo que tenemos que añadir significa, miren, la palabra gnosis significa sabiduría, y significa conocimiento de la palabra de Dios. Sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Proverbios 9:10. Decir yo debo conocer la palabra de Dios es algo muy general. Yo debo conocer cosas específicas que van a añadir a mi fe. Conocimiento. Que Cristo, bueno, lo que Dios hizo por mí, amén, es algo que yo debo conocer, ¿sí? Es lo primero creo que deberíamos conocer. ¿Qué más debemos conocer? El amor de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es conocer el amor de Dios? ¿Qué refleja el amor de Dios? ¿Su qué? Su carácter.
El cristiano, este tipo de conocimiento, presten mucha atención. Este conocimiento se refiere a conocer a Dios, pero su carácter. ¿Por qué unos cristianos están dándole rienda suelta a su pecado y después aparentan santidad? ¿Saben por qué? Porque no conocen el carácter de Dios. Porque dicen Dios es amor. Dios me está esperando, ya mismo he de cambiar, y no conocen el carácter de Dios. Dios es amor, pero también es fuego que consume. Dios es amor, pero es fuego que consume. ¿Eso qué refleja? Ese es el carácter de Dios. ¿Qué te está diciendo? No juegues con Dios. Tú no puedes engañar a Dios. No pienses tú que Dios va a estar conforme con lo que tú estás haciendo. No desprecies la palabra de Dios. No desprecies la corrección de Dios. El cristiano que no conoce el carácter de su Dios es un cristiano que juega con Dios. Es un cristiano que juega con el cristianismo. ¿Por qué muchos cristianos todavía no se apartan del adulterio, de la fornicación? Porque no conocen el carácter de Dios. No saben cómo Dios trabaja. No saben cómo Dios piensa. No saben cómo Dios obra. Cuando visitamos la cárcel vemos que hay muchos cristianos dentro de la cárcel. Pastores incluso dentro de la cárcel. Porque estuvieron jugando con lo santo. Nada tiene que ver lo santo con lo profano. Nada tiene que ver lo santo con lo profano. Si el pueblo de Dios entendiera eso, el pueblo de Dios no hiciera lo que está haciendo hoy en día. Las iglesias van organizando fiestas, bailes, chamarrascas, organizan bingos bailables, organizan discoteca dentro de la iglesia. Sí, ustedes ven en internet, en YouTube, verdaderas discotecas dentro de las iglesias. Y se ponen en pareja a estar bailando, a estar, dicen ellos, en el espíritu. Eso no tiene nada de santo. La iglesia idolatra hombres, idolatra personas y dejan de lado a Cristo. Eso no tiene nada de santo. No tiene nada de santo. El pueblo de Dios no conoce el carácter de Dios. Y cuando el pueblo de Dios llega a conocer el carácter de Dios, entonces el pueblo de Dios va a aprender a temblar delante de la presencia de Dios. ¿El pueblo de Israel conoció a Dios? ¿Conoció el carácter de Dios? Les pregunto yo. ¿Conoció el pueblo de Israel? Antes de Cristo, el pueblo de Israel conoció el carácter de Dios, pero de una forma correctiva. Cristo vino a enseñarles lo amoroso que es el Padre, porque ellos tenían un Dios castigador, un Dios cruel en muchos sentidos. Pero saben que eso les enseñó a temblar delante de la presencia de Dios. ¿O no fue así en el desierto cuando se hicieron el becerro de oro? Y bajó Moisés y les dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver, para allá todos los que estén en contra de Jehová y para acá todos los que estén con Jehová. ¿Y qué pasó? 25,000 se fueron para allá. Se abrió la tierra y les comió. Se fueron vivos al infierno. Se abrió la tierra. ¿Eso reflejará algo del carácter de Dios? Claro, tú no puedes jugar con Dios. Tú no puedes atribuirle a un pedazo de madera o de metal lo que Dios hizo por ti. Tú no puedes decir yo estoy así por mí, por mi fuerza, por mi inteligencia, porque tú entonces no conoces a Dios. Y Dios lo que va a hacer es tratarte. Dios lo que va a hacer es tratar tu vida. Miren ustedes, mis hermanos, 25,000 en un solo día murieron. Porque no conocieron el carácter de Dios. Porque no temblaron delante de la presencia de Dios. Amén. No temblaron. Cuando tú estés hombre casado y tú veas a una mujer más bonita que tu esposa, ¿qué tú debes hacer? Tienes que temblar delante de la presencia de Dios. Tienes que decir no. Eso no es una opción para mí. Porque si tú le das rienda suelta a tu pecado, eso demuestra que tú no tiemblas delante de la presencia de Jehová. Tú no tienes temor a Dios. Y eso demuestra que tú no conoces el carácter de Dios. El mismo salmista David, que adulteró y mandó a matar al esposo de la mujer con la que adulteró. ¿Verdad? El mismo salmista David, aun siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que experimentar ¿qué? La corrección de Dios. El mismo Cristo, Hijo de Dios, tuvo que experimentar el abandono del Padre en la cruz.
¿Te das cuenta lo que refleja el carácter de Dios? Dios es santo, santo, santo. ¿Qué te demuestra que repita 3 veces la palabra santo la Biblia? Que es santidad absoluta, que no te debe quedar la duda. Es santidad absoluta, santo, santo, santo. Los ángeles cantan santo, santo, santo. El pueblo de Dios es llamado el pueblo santo. Las cosas de Dios son llamadas santas. Todo lo que Dios, con lo que Dios tiene que ver es llamado santo. Eso te refleja el carácter de Dios. El temor a Jehová es el principio de la... eso, ¿qué nos dice? El principio. Esa palabra es la puerta de entrada a la sabiduría. Es nada más la entrada. Imagínense qué vendrá después. La perfección de tu fe. Es lo que viene después. El temor a Jehová es nada más la entrada a la sabiduría. Y el conocer al santo, la inteligencia. Ese es el propósito del cristiano, conocer al santo. Conocer al santo. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces cómo Dios piensa, cómo Dios trabaja? ¿Sabes tú lo que Dios es? ¿O el desconocimiento te lleva a ti a transgredir el carácter de Dios, a jugar con el carácter de Dios? El llamado hoy de Dios es a que su iglesia conozca el carácter de Él. ¿Para qué? Para que no caigan en juicio. Porque el culpable no será tenido por inocente, dice su palabra. Para que tú no caigas en juicio. Debes conocerle para que no caigas en juicios. No, pero mediten bien eso. Mediten bien. Conocer a Dios para no caer en los juicios de Dios. El desconocimiento del carácter de Dios hace que el pueblo cristiano hoy en día viva como el mundo. Sí. Ustedes han de ver cristianos que ya se tatúan, ¿no es cierto? O sea, y se ponen Jesús, ponen Cristo. Y andan orgullosos, dicen, no, yo me tatué a Cristo y llevo a mí a Cristo en todo lado, dicen. A todo lado llevo a Cristo. Si vamos a la ley, está prohibido tatuarse. Porque así como tú quebrantas el templo de Dios, Dios te quebrantará a ti también, dice la palabra. Pero si ven el desconocer. Bien, si hablamos de conocer el carácter de Dios, ¿cómo yo conozco el carácter de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo conozco el carácter de Dios? A ver, ¿quién se gana un chocolate? Me dice. ¿Cómo conozco yo el carácter de Dios? Muy general, algo más específico. Claro, en la palabra está. Toda la Biblia habla del carácter de Dios, pero específicamente ¿en qué? ¿En dónde? ¿Cómo? Orando más. Ya, muy bien. Primero, hay dos formas a través de las que yo voy a conocer el carácter de Dios en la Biblia. ¿Sí? Primero, los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios reflejan el carácter de Dios. Amén. ¿Cuántos nombres tiene Dios? 21 nombres. 21 nombres en la Biblia. Y cada nombre tiene un significado diferente, que es una función que él hace y que refleja su carácter. ¿Se han hecho ustedes la pregunta por qué Cristo cambiaba los nombres de sus discípulos? ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué Dios le dijo a Jacob, no serás Jacob, ahora serás Israel? Sara le cambió el nombre a Saraí, a Sara. ¿Por qué Dios hacía eso? ¿O a Dios le gustaba poner apodos? Así dicen en la televisión. No, si Dios era un bacán, dicen, yo escuché Jesús era un bacán, dice, él ponía apodos, le gustaba molestar a sus discípulos. Porque a Saulo le dice, ya no serás Saulo, serás Pablo, porque en el nombre refleja la función que Dios le mandó a hacer. Porque esta iglesia se llama Iglesia Cristiana Restauración Familiar, porque esa fue la función que Dios me dio. Eso es lo que tú vas a hacer. Pero cuando no sabemos, ¿y ahora qué ponemos? A ver, piensen, hermanos, ¿qué nombre ponemos de iglesia? Piensen, ¿qué vamos a...? Pongámosle Jerusalén, lo que sea, mis hermanos, pongámosle.
Algo que se escuche bonito. No se sabe cuál es la función. No se sabe cuál es la función. Y como no hay una función, Dios no te ha dado un nombre. Cuando Dios no te da un nombre, Dios no te da una función. Y si Dios no te ha dado una función es porque Dios no te ha enviado aún. Pero si tú vas sin que Dios te haya dado un nombre y una función, eso significa que tú no vas a saber qué hacer. Y así hay iglesias aquí en Riobamba, déjenme decirles con todo el dolor del corazón. Se meten con los católicos, se meten con el G12, se meten con todo lo que les ayude a crecer la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no saben para qué Dios les llamó. No tienen una función específica de Dios en su vida, en su ministerio. Dios no les llamó, les llamaron los hombres. Yo veo en la Biblia que cuando Cristo llama, cuando Dios llama, le dice, así te vas a llamar y esto vas a hacer. Y punto, y se acabó, no vas a hacer nada más. Pero cuando yo no sé qué Dios me ha llamado a hacer, yo hago de todo. Probando, a ver, prueba aquí, prueba acá, prueba allá. Y así están las iglesias aquí en Riobamba y en todo el mundo. Probando con todo, a ver qué resulta, a ver qué pega. No, traigamos a un cantante, traigamos a otro, no, entonces traigamos un profeta, no funcionó. Traigamos otro predicador, tampoco funcionó. Entonces vamos a hacer fiesta para jóvenes, tampoco funcionó. Bueno, hagamos de todo, no importa. La cosa es que la gente venga, dice. No se sabe para qué Dios les llamó. Cuando Dios te llama, te da una función, te da un nombre y te dice, así te vas a llamar, y eso es lo que tú vas a hacer. Entendamos eso. No te muevas si Dios no te da un nombre, si Dios no te da una función. No empieces a hacer las cosas porque no vas a hacer nada bien. Y si aún tú digas que está bien, vas a llegar delante de la presencia de Dios y le vas a decir, Señor, en tu nombre hice esto, y te va a decir, yo no te mandé a hacer nada de eso. Apártate de mí, todo lo hiciste por tu gloria, todo lo hiciste por ti, yo no te mandé a hacer nada de eso. Tu función era otra, pero tú hiciste lo que quisiste hacer. Miren ustedes, no conocer el carácter de Dios hace que yo haga lo que yo crea que está bien, en mi emoción, en mis pasiones. Ese es el problema, mis hermanos. Una fe así no es una fe perfecta. Primer nombre de Dios, Adonai. Adonai. Son 21 nombres, mis hermanos. Yo quisiera que de hoy en adelante ustedes se aprendan los nombres de Dios. Cuando yo necesito paz, yo digo Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Cuando tú declaras Jehová Shalom, ¿sabes qué tú estás diciendo? Mi paz viene de Él. Él es mi paz. Jehová Shalom, Él es mi paz. Amén. Primero, Adonai. Miren lo que significa Adonai. El Señor es mi gran Señor y no hay nadie igual a Él. Adonai significa el gran Señor y nadie es igual a Él, absolutamente nadie. Él es el único, el gran Señor. Eso significa Adonai. Cuando tú declaras eso que tú estás diciendo, Él es el máximo en mi vida. El máximo, como dicen los colombianos, es máximo. En mi vida, no hay nadie más grande que Él. Adonai, no hay nadie más grande que Él en mi vida. Amén. ¿Dónde nosotros podemos aplicar esto? El amor de Dios. El Señor es majestuoso, Dios es nuestra autoridad plena. O sea, si Él me dice que sí, sí. Si Él me dice que no, aunque todo el mundo me diga que sí, pero Jehová Adonai me dijo no, entonces es no, porque es mi autoridad absoluta. Si todo el mundo me dice sí, pero Él me dice no, entonces ¿qué vas a hacer tú? No. Si tu fe es perfecta, está perfeccionándose y tú le miras a Él como tu gran Señor, entonces tú vas a decir no. Amén. Salmos 8. ¿Dónde está esto? Salmos 8, Isaías 43 al 5, Ezequiel 16, 8 y Habacuc 3, 9. Cualquiera de esos versículos. Uno solo escojamos, Salmos 8. El término Adonai, este término Adonai es usado para el pueblo judío en vez del YHWH. Porque el nombre YHWH es demasiado santo para ser pronunciado. Ellos no pronuncian. Ellos dicen el Dish. Ellos no dicen el Dios, refiriéndose a Adonai, al YHWH, porque es un nombre demasiado santo para ser pronunciado por los hombres. Entonces ellos usan esta palabra también Adonai. Adonai es la que se asemeja al YHWH.
Oh Adonai, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman estableciste la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vean ustedes, ¿a quién se está refiriendo David? Al que tiene toda la autoridad. No sé si avancemos a ver todos los nombres, mis hermanos, pero vamos a ver algunos de los que yo quiero que ustedes se graben por lo menos. El Olam, Olam, O-L-A-M, el Olam es otro nombre de Dios. Olam significa el Dios eterno, el que no tiene principio ni fin, el que no tiene principio ni fin, el que siempre estuvo, el Dios eterno, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades, de la eternidad. Él es quien da fuerzas al fatigado, dice, referencia bíblica, Génesis 21:33. Ahí encontramos este nombre. En Salmos 91 también, en Isaías 40, para los que están apuntando, Romanos 1:20. El Dios que siempre ha estado ahí, el Dios eterno. Y esta es una de las cualidades que se le dan a Cristo también. Cristo también tiene estas cualidades. Eso está en Romanos 1:20, en Hebreos 13:8, en Hebreos 9:12. Se le da estas cualidades a Cristo también. Por eso es que nosotros decimos que Cristo también es Dios eterno, desde siempre y para siempre. Como muchas religiones o sectas dicen que Cristo fue creado, que Cristo fue creado por el Padre. Eso es mentira. Cristo es de siempre y para siempre. Amén. Jehová Roí, R-O-I, Jehová Roí. ¿Qué significa Jehová Roí? Presten mucha atención. El Dios que me ve, el Dios que me observa, el Dios que me mira. Eso significa Jehová Roí. Si el cristiano, todos los cristianos tuviéramos eso, no andaríamos escondidas haciendo pensando que nos podemos esconder de Dios, pensando que ocultamente podemos hacer como nosotros queremos. Jehová Roí, Jehová me mira en todo momento. Sus ojos están puestos sobre mí. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado. No existe ninguna circunstancia que escape de su conocimiento y su cuidado. ¿Tú crees eso? Eso debe tener nuestra fe. Es el conocimiento de Dios. A ver, tu fe se va perfeccionando. Tú estás atravesando pruebas y tú dices, Jehová Roí, no hay nada de mi vida que se esconda de Él, todo lo sabe de mí. Mis circunstancias difíciles Él las conoce. ¿Ven? Y como Él es mi gran Señor, entonces yo espero en Él. Él es mi fortaleza. Ya vamos a ver los otros nombres. ¿Te das cuenta por qué es tan importante los nombres de Dios? Así no fueran importantes, Dios no los hubiera dejado en la Biblia. Hubiera dicho nada más, díganme Dios. ¿Sí? Génesis 16:11. No existe nada que se escape de su conocimiento y cuidado paternales. Dios nos conoce a nosotros y a nuestros problemas. Génesis 16:11 al 14. ¿A qué se está refiriendo ahí? A uno de los atributos de Dios. Amén. Entre los atributos de Dios está que Dios se interesa por sus hijos. No es que Dios me olvidó. Cuando tú dices Dios me olvidó, ¿tu fe será perfecta? No, tu fe es pobre, porque tú no conoces el atributo de Dios. Jehová oí, conoce tu problema y tu necesidad. Escuchó tu aflicción, dice, ¿verdad, María? En el pasaje que acabamos de leer. El Señor escuchó tu aflicción, el Señor conoce tu sufrimiento, el Señor conoce lo que tú estás pasando. Y debo creer que Él tiene el poder para ayudarme, para socorrerme. Yo debo tener la fe suficiente para esperar en Él. Porque cuando estamos en necesidad, Satanás también te va a ofrecer, ¿o no? A Cristo le ofreció. Convierte la piedra en pan. Cuando tú estás en necesidad, el primero que va a aparecer, ¿quién es? El enemigo. Es el primero que va a aparecer. Pero si tú esperas, por eso dice Isaías 40, los jóvenes flaquean y caen, los muchachos tropiezan, ¿no es cierto? Resbalan, tropiezan, mas los que esperan en Él
Señor, serán renovadas sus fuerzas. Jehová Roí, Él escucha mi aflicción. Él escucha, Él conoce. El Shaddai, S-H-A-D-D-A-I. Miren lo que significa el Shaddai. El todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso. ¿Cómo aplicamos esto? Miren, Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes para Él. Nuestros problemas no son demasiado grandes. El Shaddai, el que todo lo puede, el todopoderoso. Por eso les digo que la fe muchas veces general no sirve. Porque tú dices, yo tengo fe en que Dios pueda sanar a mi hermana, pero yo no tengo fe, me falta fe para decir que Dios me pueda sanar a mí. El Dios que todo lo puede, que nada es demasiado grande para Él, que nada es demasiado difícil, que no hay nada imposible. Señor, le dijeron los discípulos, dura es tu palabra, ¿quién podrá salvarse? ¿Qué dijo Cristo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, entonces créele a Dios y Dios hará. Es que yo veo las circunstancias que son demasiado difíciles, yo no creo que nada bueno va a pasar aquí. Hubo un hombre que llegó a mi trabajo, llevaba 3 semanas durmiendo en la calle y me dijo, yo soy cristiano y sirvo por el oriente, me dijo, no me acuerdo dónde. Y dijo, yo soy cristiano allá y necesito a alguien que ore por mí. Yo le dije, espera un ratito, primero dime por qué estás aquí en Riobamba. Antes de orar por ti le dije, yo quiero que tú me digas por qué viniste a Riobamba. Si él me dijo que era cristiano y servía en una iglesia por el oriente, ¿por qué viniste a Riobamba? ¿Saben qué dijo? Porque me quedé sin trabajo y me ganó la desesperación y me vine a buscar trabajo en Riobamba. Entonces yo le dije, estás 3 semanas durmiendo en la calle. ¿Tú crees que Dios te trajo? Dijo, no. Entonces, ¿qué debes hacer? Regresar. Amén. ¿Qué necesitas? Necesito $20 para el pasaje. Chévere, ayúdame limpiando, ayúdame haciendo cualquier cosa, yo te pago y te vas para allá. Y el hombre estaba contento, le pagué, se quedó conversando un rato en la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Ni oré por él siquiera. No oré. A la final hicimos una oración, pero él sabía lo que tenía que hacer. Es que nada se acaba orando por él, lo que él necesitaba es que alguien le diga lo que estaba haciendo mal y hacerlo correcto, eso es lo que necesitaba. Podemos pasarnos toda la noche orando y a la final quedar en las mismas. Para eso está la palabra de Dios, para eso está la Biblia, para decirnos qué tenemos que hacer. Cristianos que están enfermos y van a los brujos. Sí, yo he escuchado. Cristianos que van a hacerse la limpia porque Dios no les sana. Si tu enfermedad es motivo para que Dios se glorifique, presten atención. Si tu enfermedad es un motivo para que Dios se glorifique y por esa enfermedad tú estás sirviendo a Dios, entonces preferiblemente que te quedes con esa enfermedad. Que después sanándote tú te olvides de servir a Dios y que tú te apartes de Dios. ¿De qué te sirve ir sano al infierno? 1000 veces ir enfermo a la presencia de Dios. Señor, tú tienes que decirle, Señor, si mi enfermedad es un motivo para que tú te glorifiques, y si cuando yo ya esté sano, tú ya no te vas a glorificar en mi vida porque yo me voy a apartar de ti, entonces, Señor, yo no quiero que tú me sanes. Tú conoces mi corazón. Si tú sanándome o solucionando este problema, tú sabes que yo me voy a apartar, entonces mejor déjame con ese problema. Porque hubieron 10 leprosos que le rogaban a Jesús que les sane, pero se fueron y solo uno regresó a darle las gracias. Sanos, ¿a dónde iban? Sanos, al infierno. Entonces, tu fe tiene que llevarte a eso. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? 3 veces le oré al Señor para que me sane de esta enfermedad que tengo, dijo Pablo, y las 3 veces el Señor me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le dijo, no te voy a sanar, Pablo, porque si te sano, tú te vas. Si te sano, tú te apartas. Si te sano, tú me dejas de servir con el mismo amor. Entonces Pablo dijo, amén, Señor. Y siguió sirviendo a Dios con mucho más amor. Pero el cristiano de hoy en día, si Dios no le sana, se resiente con Dios, se va. Al menos si fallece, peor todavía, Dios no debía hacerme eso a mí. Dios se equivocó conmigo. Dios está mal, Dios no me ama, Dios no me quiere. No.
son propósitos de Dios. Son propósitos santos, son propósitos eternos. Dios sabrá por qué hace. Lo que tú debes decir, tu fe debe llevarte a decir es: Dios tiene todo bajo control, Él es el Todopoderoso, Él es mi Señor, Él es mi gran Señor. Si mi gran Señor me dice que así son las cosas, así tienen que ser las cosas. Amén. Conocer el carácter de Dios. Emmanuel, el otro nombre de Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero, a ver. La palabra con tiene tres significados. Con, en otro lado, muy lejos, pero estamos en contacto. ¿Sí? Yo estoy en contacto con Él. Con, al lado mío. Yo estoy con Él, estoy yendo a comprar con mi hermano. Pero el con que dice aquí es en mí. Jehová con nosotros, o sea, en nosotros. Porque hay muchos cristianos que tienen a Dios, pero de muy lejos. Un Dios lejano, un Dios lejano. Un Dios que no avanza para sus problemas. Un Dios que no abastece. Cuando Dios, escúchenme bien, cuando Dios deje de ser la solución de tus problemas, cuando Dios deje de ser tu mayor esperanza, tu mayor refugio, entonces Dios ya no es Dios, ha pasado a ser un hombre mortal, como tú y como yo. Cuando Dios deje de ser en ti tu refugio, tu verdadera opción, tu mayor opción, si Él no te da, nadie más te puede dar. Si Él no te libera, nadie más te puede liberar. Si Él no te sana, nadie más te puede sanar. Con eso no quiero decir que no vayan a ir al hospital, no vayan a malinterpretar. No vayan a mal. Estoy refiriéndome a enfermedades que ni aún los médicos pueden sanar. Cuando Dios deje de ser tu mayor opción, entonces Dios para ti dejó de ser un Dios y pasó a ser un hombre común y corriente. Por eso Dios dejó 21 nombres, para que tú no te olvides quién es Dios. Jesús es Dios entre nosotros. Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Isaías 7:14. Isaías 7:14, Isaías 8:8 y Mateo 1:23, que Jesús es la representación de la deidad entre nosotros. Cuando tomó forma corporalmente, cuando vino a la tierra, ¿no es cierto? Él es llamado Emmanuel. Pero ahora que Jesús ya se fue, que Cristo ya se fue, ¿seguirá Emmanuel entre nosotros? ¿Seguirá el Señor? Solo entre nosotros, sino en nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo. Jehová Jireh. Vean ustedes, la alabanza tiene que ser discernida y hay alabanza que tiene los nombres de Dios, es hermoso. Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Él proveerá. El Señor proveerá. Aplicación. Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac. Acuérdense cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Así como Dios proveyó el cordero para que el hijo de Abraham no muera. Miren ustedes, Dios también proveyó el sacrificio que es su hijo. Un sacrificio definitivo. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Referencia bíblica encontramos en Génesis 22:13. En Salmos 23. ¿Qué le dice Abraham? Jehová o Señor proveerá. Él proveerá. Miren esa fe. Miren esa fe de Abraham. El mismo que se fue a Egipto, después su fe tuvo que ser perfeccionada. Y después de su fe ser perfeccionada, ahora sí dice: Dios va a proveer. ¿Tenían algo? Nada. ¿En dónde estaban? En el desierto. Él entendía y dijo: si Dios no interviene, si Dios no interviene, nadie más puede salvarnos. ¿Saben que a veces Dios tiene que meter a sus hijos en esas dificultades? A veces Dios tiene que meter a sus hijos en eso para manifestar su gloria y que sus hijos conozcan quién es Él. Dios tiene que meter a sus hijos en eso y nosotros tenemos que pasar para que nuestra fe sea así, mis hermanos. Si Dios no interviene aquí, nada va a suceder. Si Dios no me ayuda, nadie más me va a ayudar. Imagínate cuando tú te acerques a orar a Dios y tú le digas: Señor, si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar. Si tú no miras por mí, ¿quién va a ver por mí? Si tú no me bendices, ¿quién me va a bendecir?
Señor, si tú no haces a mi favor, ¿quién me va a favorecer? Esa es la fe del cristiano. Esa es una de las cosas que tú debes aprender de Dios. A Dios le gusta que sus hijos aprendan a depender absolutamente de Él. A Dios le gusta. Le encanta que sus hijos le miren como la única opción en su vida y la mejor opción en su vida. Pero lo que a Dios no le gusta es que sus hijos tengan otras opciones más. Que digan, a ver, si esta persona no me ayuda, tengo mi otro amigo. Si mi amigo no me ayuda, no, el conocido de mi mamá. No, es influyente también. A ver, si él no me ayuda, no, es que acá tengo otra persona también. Y así vive el cristiano y nunca dobla sus rodillas a decirle, Señor, si tú no me ayudas, yo voy a perecer, Señor. Si tú no me bendices, nadie más puede ayudarme. Él es quien abre puertas, Él es quien abre puertas que nadie puede cerrar, y Él es quien cierra puertas y nadie puede abrir. Pero ¿saben qué le gusta al cristiano? Abrir a la fuerza o saltarse por la ventana. El cristiano cree que se puede meter por la ventana o abrir a la fuerza, pero no es así. Si Dios abre, nadie cierra, y si Dios cierra, nadie abre. ¿Qué estás buscando?, te pregunta el Señor. Cierto día yo cuando era muchacho, iba a buscar a alguien para que me ayude a hacer algunas cosas que tenía que hacer. Andaba muy desesperado, yo muy angustiado. Y mientras yo iba caminando, escuché una voz que me decía, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas? Entonces me puse a reflexionar y dije, Señor, yo sabía que era el Señor, le dije, Señor, estoy buscando a alguien que me dé solución a este problema. Y el Señor me dijo, ¿por qué no me buscas a mí primero? ¿Por qué no confías en mí primero y dejas de buscar a la gente? Cristianos, para terminar, si tú te dejas llevar por tus impulsos y tus emociones, tu fe es una fe pobre. No te guíes por tus emociones o por tus impulsos, porque siempre te van a engañar. El corazón del hombre es engañoso. Entonces, si Dios dejó su palabra, confía en Dios, confía en su carácter, conócele a Él y empieza a confiar en Él. No confíes en ti. Ni siquiera confíes en tus sueños, porque en la abundancia de sueños hay vanidad. Confía en la palabra. No confíes en los profetas, porque los profetas, dice la palabra, que en los últimos tiempos se levantarán para engañar al pueblo de Dios. Los falsos profetas son la cola del dragón, dice la palabra. No confíes en los falsos ministros, porque se levantarán falsos maestros enseñando doctrinas de demonios. Confía en la palabra de Dios, pero para eso hay que conocer la palabra. Amén, mis hermanos. Cierren sus ojitos. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.